Buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Keila Alejandra Rodríguez Arias, del grupo 103 de la asignatura de personalidad, donde nuestro tutor es el señor Edwin Andrés Cuellar, y en este momento explicaremos las teorías de la personalidad. Así que, estimados compañeros y tutor, con el presente recurso digital que está orientado a informar de manera puntual los aspectos importantes de las teorías de la personalidad vistos en la fase 2 de la asignatura Personalidad, en la cual veremos las teorías humanista, psicoanalítica, de los rasgos, biológica y cognitiva, con el objetivo de tener una explicación desde la identificación de cada una de las teorías, sus principales ideas, exponentes, características que aporten a nuestro conocimiento, y de esta manera poder adaptarlas de manera práctica, como por ejemplo en los casos de la película Intensamente. Así que en esta presentación veremos la teoría humanista, psicoanalítica, de los rasgos, biológica y cognitiva, teniendo en cuenta que son teorías de la personalidad. Iniciamos con la teoría humanista. Esta teoría enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorregulación en la formación del autoconcepto. El potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única, dependiendo de la personalidad de cada uno. Teniendo en cuenta esta introducción, veremos sus fundamentos. La importancia que le asigna al individuo y la libertad personal, al libre albedrío, a la creatividad individual. Se hace también hincapié a la experiencia del consciente y se expone énfasis en todo lo relacionado con la naturaleza humana. El significado de la persona da a sus experiencias y a la autopresencia. La decisión, la creatividad y la autorregulación son partes fundamentales de esta teoría. El compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo pleno de la potencia inherente de cada persona. Como también es importante tener en cuenta sus postulados, hablando nuevamente de la teoría humanista. Entonces, sus postulados son: es más la suma de sus partes, lleva a cabo su existencia en un contexto humano, tiene capacidad de elección y es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. Sus características, también es importante mencionarlas, muestran un particular afán por centrarse en la persona y su experiencia interior. El significado de la persona da a sus experiencias. Enfatizan las características distintas y específicamente humanas, como son la creatividad, autorrealización y decisión. Mantienen el criterio del significado, intrínseca a la hora de seleccionar los problemas o investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Se compromete con la dignidad humana y se interesan en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Para ellos, la persona es central, tal y como se descubre y en relación con otras personas y con otros grupos sociales. Para esta teoría, mencionaré solamente los más representantes en base a la personalidad, porque tenemos otros representantes basados en esta teoría. Así que son Abraham Maslow y Carl Rogers. Después de haber nombrado a la humanista, pasaremos a la psicoanalítica, la cual se dice que es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapeuta que fue fundada por Sigmund Freud. Sus postulados son: la personalidad es como un iceberg y la parte sobresale es el consciente y la sumergida es el inconsciente. La personalidad es fruto de la interacción de fuerzas y mecanismos intrapsíquicos, y su organización y desarrollo juega un papel relevante en el impulso sexual.
Los elementos estructurales son el ello, el yo y el superyo. La infancia es un periodo muy significativo en el desarrollo de la personalidad y la terapia se basa en dejar que el paciente exprese lo que primero acuda a su mente. Para esta teoría encontraremos que sus principios son el inconsciente, los sueños, los actos perdidos y desliz de la lengua, y el consciente, que es la piedra angular del psicoanálisis freudiano. Y sus representantes son Sigmund Freud, Carl Guth y Erik Erikson. Para la siguiente teoría, la encontramos como teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a sus características en particular. Encontramos que sus postulados son rasgos temperamentales, rasgos aptitudinales o la habilidad y rasgos dinámicos, en los cuales en los dinámicos encontramos la motivación, que va como los ergios y los sentimientos. Basados cada uno de estos rasgos en el individuo, en las habilidades de esos individuos y cómo pueden resolver situaciones complejas, así como sus aspectos motivacionales. Pero también es importante mencionar la clasificación, en las cuales encontramos que son comunes, que son propios de cada persona, superficiales, que son fáciles de observar, constitucionales, que dependen de la herencia, y los dinámicos, que motivan a la persona hacia la meta, así como sus bases, que son la introversión, la extroversión y el neurotismo. Aquí en esta teoría encontramos que sus representantes son Gordon Allport, Raymond Castells y Hans Eyck. Así que, teniendo en cuenta lo mencionado, pasamos ahora a la teoría biológica. En esta explica que las diferencias entre individuos a partir de variables relacionadas con el sistema nervioso y que se basa en la agrupación de distintos rasgos de la personalidad en dimensiones superiores a través de la técnica de análisis estadísticos. Los postulados de la teoría biológica están basados en mecanismos de aproximación conductual y mecanismos de inhibición conductual, que son reconocidos como factores básicos de la personalidad que determinan una base fisiológica. Aquí tenemos un representante que es Jeffrey Alan Gray. Pasamos ya por último a la teoría cognitiva. En esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y cómo se actúa frente a diferentes situaciones. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que puede ofrecer el ambiente ante cualquier situación. Aquí podemos ver sus diferentes postulados. Encontramos los seres humanos como seres complejos, únicos, activos, que destacan el pensamiento y la autorregulación, a través de la observación de los modelos de cada persona que pueden transformarse en imágenes e ideas. También es importante mencionar el carácter, que se centra en el concepto del esquema, que son diferentes sistemas estructurados y entrelazados, responsables de un estímulo y su respuesta conductual asociada. También podemos ver las competencias, nuestras actitudes intelectuales, así como nuestra habilidad social, las estrategias, que van desde las diferentes percepciones de un determinado evento, las expectativas, que son los resultados esperando los diferentes comportamientos obtenidos por cada persona en su mente, y los valores subjetivos, que es el valor respectivo en cada resultado posible de diversos comportamientos. Sus principales representantes son Albert Bandura y Walter Mischel. Y ya para finalizar, es importante tener en cuenta por qué se hizo este análisis. Y se hizo con los diferentes conceptos de la teoría de personalidad, en los cuales pude yo comprender que todos los seres humanos tenemos diferentes personalidades y es por eso que nos hacen únicos. Además, esto permite que como estudiantes de psicología podamos entender los diferentes comportamientos, situaciones y conductas que comprenden estas teorías. Agradezco el tiempo prestado para esta presentación
y hago énfasis en sus referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.